lectura está en Romanos, capítulo 11. Capítulo 11, del 25 al 32. Dice así: Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado a la totalidad de los no judíos. Y después de todo esto, Israel será salvo. Como está escrito: el libertador vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo los quite de sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a elección, son amados por causa de sus antepasados, porque los dones del alineamiento de Dios son irrevocables. Esta es la palabra de Dios. Tomamos asiento, por favor. Hemos leído los textos de Éxodo, Salmo 59, Marcos y ahora Romanos. La divisa del día de hoy nos dice: dichosa esta nación. Pero la pregunta es: ¿qué responsabilidad debo asumir, debo hacer para ser llamado así? Quiero comenzar con una pregunta de reflexión, porque Éxodo es un acontecimiento en el cual el pueblo es liberado, es llevado a los pies del monte en donde Dios habita, y hay algo que el Señor les dice: serán una nación sacerdotal. Y la pregunta es: ¿qué responsabilidades concretas tenemos como iglesia luterana frente ante quién? Ante nuestra sociedad, ante nuestro país, y especialmente ante estas personas que son excluidas de nuestro entorno. El primer texto nos llama a que seamos una comunidad que cohabite con Dios. ¿En acciones de qué? El texto nos dice un acontecimiento relatado anterior. ¿Qué había pasado con este pueblo? Había sido liberado. Y Dios nos muestra acciones concretas. Podemos leer los textos hacia atrás. La famosa 10 plagas, cómo el mar se abre y cómo Dios lo está llevando ¿hacia dónde? Hacia un espacio en el cual Él va a habitar con ellos. Pero les demanda y nos demanda acciones concretas. Les dice que lo llama como una acción de sacerdocio. ¿Para qué? ¿Para ser diferente para con el otro? ¿O con más bien ser ese aliado de Dios en repetir esas acciones liberadoras? Que ahora que yo caminaré con ustedes, le daré esta tierra. ¿Para qué? ¿Para qué Dios libera? ¿Para que solamente corramos por ahí? ¿O para que más bien tengamos vida plena en esta humanidad en la cual nos toca vivir? Y el texto nos llama a eso. No nos llama a hacer algo superior como iglesia, como país, sino nos llama a ser una comunidad, una persona que libere y que genere vida. Aquí no hay exclusión. Aquí es un llamado para ser todos liberados y tener vida plena. Y eso
es la discusión que nosotros tenemos en el día a día, les aseguro. Y esa discusión la vemos en el texto de Marcos. Hemos leído un texto en el cual hay una conclusión que habla con una persona que no cree. Y se preocupa y dice, tiempo de la resurrección, ¿y cómo será? ¿Me van a poner vestidos blancos? ¿Tendré lo que no tenía acá? No, porque eso es lo que habla, el tema de casarse es el tema de tener propiedades para la época. Y acá tenía, pues no sé, una bicicleta. Y Señor, en la resurrección tendré carro. O el tren ya estará todo terminado. Y Jesús, de una manera, no sé cómo decirlo, alegórica, tosca, dice, te has equivocado, muchacho. No has leído bien. No entiendes. Te preocupas por cosas. Hay algo más importante. El Dios en el cual tú dices creer, que yo también creo, y te lo vamos a mostrar, es un Dios de muertes. Es un Dios de la vida. Cuando resalta Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, traza una línea de vida que llega hasta el día de hoy. ¿Para qué te he llamado? ¿Para qué te he dado libertad? Para que te preocupes por ti, o te preocupes por el pueblo, por la iglesia, o más bien para que generes vida para con el otro. Porque Jesús al final dice, este Dios es el Dios de vida. Y con esa acción de como tú piensas, estás generando muerte. Porque te estás preocupando por ti, por lo que tú crees, y no te estás preocupando en generar algo que es más importante, esa vida entre nosotros. Y aparece ahí otro personaje, lo cuestiona. Bien has dicho, le dice el maestro, no es una expresión ahí muy halagadora. Pero Jesús nos reafirma de manera sencilla algo que debe estar escrito en nuestros corazones. El gran mandamiento. ¿Cuál es? Y lo voy a repetir y tenemos que tenerlo presente siempre. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios está asociado al Dios de la vida. Acaba de decir al personaje anterior. Y es eso. Amar a Dios es reconocer la vida. Pero esa vida no debe quedar en mí, como el llamado de Éxodo. Tenemos que ser esos colaboradores de Dios. Tenemos que ser ese canal de esa buena noticia que Jesús nos trajo, que está registrado en los primeros versículos de Marcos. Dice, el reinado de Dios se ha acercado. Confíe. ¿Y qué significa eso? Es generar vida. Porque justamente eso es. Porque la segunda parte que dice, amarás a quién? Como a ti mismo. Entonces, si Dios me libera para darme vida, entonces yo tengo que ser recíproco para con el prójimo en generarle vida. Y la pregunta es entonces, ¿por qué excluimos? ¿Por qué excluimos por lo que creemos, por lo que hacemos? Y le hacemos esas preguntas a Dios, como este personaje le dice, y en la resurrección yo tenía este bien y este bien pasó para allá y pasó. Al final, ¿a quién le va a pertenecer el bien? Te preocupas por lo bien, te preocupas por la vida del prójimo. Porque yo te llamé para eso. Yo no te llamé para otra cosa. Yo no te llamé para que tú seas superior. Yo te llamé para que también liberes, así como lo saqué a ustedes de Egipto,
con cosas portentosas y quiero que seas mi colaborador. Iglesia Luterana, país de Perú, seamos esos colaboradores de Dios en renovar vida a esa gente. ¿Qué? Que es excluida, que es dejada de lado, por el tamaño, por la edad, por la etnia, por el lugar donde viven, no lo sé, pero a eso hemos sido llamados. Pero esas conductas, como seres humanos que somos, se replican en el día a día y se ven reflejadas en acciones en las cuales el apóstol nos llama a que debemos tener en cuenta y que debemos saber ponerlas en práctica. El apóstol dice que todos, para que alcance a todos. Y conversaba con Armando ahí en el WhatsApp en la semana y se hablaba de esa gracia. Y esta gracia es para todos. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Es para todos. No es ni para ti, ni para mí, ni para la iglesia luterana. Es para todos. Esto es universal. Esto no es exclusivo. No nos llama Dios y no nos da la reflexión Jesús en este gran mandamiento vertical de amar a Dios sobre todas las cosas y horizontal de amar al prójimo como a mí mismo, que no somos esos portadores, primero, de liberar, de acompañar, generando vida. Y eso es lo que está en Éxodo. Libera. Te acompaña en el desierto. Y te lleva y nos va a llevar a ese lugar donde Él mora, que es el monte. ¿Tenemos esa capacidad de escuchar? Porque el texto dice, llama, diles. Llama, diles. ¿Escuchamos? ¿Escuchamos la voz de Dios en esa persona que no se le hace justicia? Hemos escuchado el Salmo 59. El desgarrador. Tranquilamente puede ser una persona excluida socialmente. Y peor todavía cuando la iglesia lo hace en el nombre de Dios. O lo hago yo en el nombre de Dios. Porque eso sí, no nos gusta jugar a Dios para condenar y llevar a la gente a la izquierda, a la derecha y de la derecha a izquierda. El salmista lo expresa claramente. Y la reflexión debe ser, yo me estoy comportando, robándole vida al prójimo, que Jesús me dice que lo debo amar como a mí mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me quedo solamente en la liturgia o lo plasmo en el día a día, en mi caminar en esta sociedad? Solamente queden palabras y qué bonitos los textos para reflexionar. O en mi caminar los hago a relucir cuando le puedo dar el asiento a alguien cuando estoy en el micro. O por lo menos cuando estoy apretado y no decir, sino más bien cómo ser colaborador para que eso no suceda. Seguro me levanto más temprano y ese espacio que estoy ocupando esa hora se lo doy al otro. No lo sé. O si no puedo agarrar una bicicleta en un tramo, el otro tramo puedo agarrar el carro. No lo sé. O si no, acomodarme bien y generarle comodidad al otro. O buscar mi comodidad. No lo sé. O ser empático con esa persona que a veces te puede pedir vender un caramelo. Y es mejor darle el pan que comprar el caramelo. ¿Cómo generamos vida? ¿O solamente nos queda en la escucha? No.
Pablo nos llama a esa acción de jalar las orejas y decir, están teniendo conductas no conforme al Dios en el cual decimos creer. Tenemos que tener esas acciones de escucha, de ser empático, de dialogar con el que votó diferente a mí en estas elecciones, en dialogar con ese que va a votar por el otro alcalde que yo no voy a votar, y poder ser empático y buscar ¿qué? El bien común, no solamente en la iglesia, sino en mi sociedad. Que el que salga elegido como alcalde sea generador de vida para toda la comunidad, con una pista nueva, con quitar un arbusto, con poner un semáforo, con pintar las calles, no lo sé, con tener actividades, no sé, con los niños o con el adulto mayor. ¿Qué necesitas? Me acuerdo, mi padre anciano ya no podía dormir y se iba a caminar. Y uno de los lugares que él iba a ir al mercado. Y iba a tomar el desayuno, ahí creo que 6 de la mañana, y se hacía amigo de todos. Y con su broma yo sé que generaba vida. Compraba y a veces llevaba 2 o 3 panes más, me acuerdo. A veces son levantaba, pues al trabajo y no me encontraba esa papa. Esos espacios en los cuales uno tiene que encontrar, si tú no los tienes, para con el prójimo, para con el próximo. Porque si no lo logras y si no lo haces, no se va a cumplir lo que dice la divisa en el día de hoy. No seremos dichosos. Porque eso es lo que dice la divisa. El pueblo que él escogió como su propiedad. ¿Podemos estar incluidos ahí? Esa inclusión no es con acción de palabras, con levantar la mano, con dar un paso adelante, no. Son con acciones concretas, el gran mandamiento que nos deja Jesús. Primero Dios, que es el que genera vida. Y segundo, el próximo en el cual desarrolla la vida. Y ese desarrollo es el caminar del día a día que cada uno de nosotros debemos dar, que debemos caminar. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se manifieste en nosotros para generar vida. Y que Dios nos pueda calificar de dichosos. Porque Él, ellos, ellas son mi pueblo. Que son mis partners para generar vida. No excluyendo, buscando la equidad, escuchando, dialogando, acompañando. Y ese es el Dios que podemos decir que está entre nosotros. Si nosotros no lo hacemos visible en acciones concretas para con el prójimo, para con el próximo. Y que no sea esa respuesta media sarcástica que le dijeron a Jesús, bien dicho, maestro. No, que sea seguro ese pulgar de arriba y diciendo, lo hiciste bien, porque seguro escuchaste a ese niño, o escuchaste a ese hermano, a esa persona, en el cual está abrumado por ser escuchado, por tener justicia, como dice el salmista. Pero ahí está Dios. Y Dios va a estar cuando tú y yo lo hagamos presente. Mucha gente a veces puede decir, Dios no existe. Y ahí la responsabilidad tiene que caer en mí y en nosotros como real sacerdocio. Porque estamos llamados a hacer visible a Dios en
en estas acciones concretas que la vida me da. ¿Para con quién? En el camino de la vida. Dios te lo va a hacer presente. ¿Genero vida? ¿Seré dichoso, dichosa? ¿Seré ese pueblo, como dice la divisa? Dios permita que a través de su Espíritu mueva mi voluntad para tener esas acciones para con el prójimo, para con el próximo. Muchísimas gracias. Amén.